Damos gracias al Señor. Dios les bendiga, amados, cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado a través del Facebook Live en esta noche. Alabado Dios. Le damos gracias al Señor por este gran privilegio. Alabado Dios. Tenemos en nuestro estudio número 24 a cargo de nuestro hermano José Cruz. Alabado Dios, la cual es una clase muy preciosa en la cual todos nos vamos a gozar. Les doy la bienvenida. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto aquí en la vecina ciudad de Harker Heights, Texas. Alabado Dios del Concilio, Asamblea, Iglesia Cristiana. Y a Dios damos la gloria y la honra. Alabado Dios por este gran privilegio. Cada uno de nuestros hermanos, nuestro supervisor en el Distrito Este, el Comité Ejecutivo, cada uno de nuestros familiares, amigos que se han conectado. Alabado Dios. Que la paz de Dios sea sobre su vida y que esta clase, también esta lección, sea de gran bendición para cada su vida. Vamos a dejar por aquí el hermano José. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Como dijo vuestro pastor, aleluya. Estamos en el estudio número 24, siguiendo un buen ejemplo. For you that are watching, brothers and sisters, we're going to be talking about following a good example. This is the Bible study number 24. The biblical foundation for this study is 2 Timothy chapter 3 verses 10 through 17. El estudio bíblico de hoy es el número 24, siguiendo un buen ejemplo. La base bíblica para este estudio es el número, es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Aleluya. Y le damos gracias al Señor por él. Alabado Dios. Aleluya. Vamos a la lectura antifonal, amado. Rapidito. Dice la lectura antifonal en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3:10. 2 Timothy 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, Persecuciones, padecimientos, como los que se movieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todo, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado Dios. Qué lindo, Señor. El Gracias. objetivo de esta clase, analizar las palabras de Pablo a Timoteo en las cuales, ¿verdad?, en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Apropiarse de las cualidades y actitudes enumeradas por Pablo en 2 de Timoteo, aleluya, capítulo 3, para servir con excelencia. Valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de la Escritura. We have three objectives, hallelujah, for this Bible study. Is to recognize the Apostle Paul's virtues to the fulfillment of the mission given to him by the Lord Jesus Christ. To appropriate the qualities listed by Paul in 2 Timothy chapter 3. To serve with excellence. To value the importance of knowing the scriptures for the Christian. Alabado Dios. El pensamiento central, hermano Ángel. La imitación de un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. The main idea of this study is to imitate a good example develops character and perpetuates, hallelujah, Christian values. Gloria a Dios.
hermana Lilian, ¿no puede leer, aleluya, el texto áureo? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda de Timoteo 3:10. In the golden text, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, and perseverance. That is in 2 Timothy 3:10. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. ¿Qué son cualidades para usted, hermano Juan? Cualidades, son, ay Jesús, Virtudes. son virtudes que uno debe tener o tomar de otras personas que sean positivas para ser herramientas en nosotros para poder ayudar a los demás. Eso es algo que lo distingue a usted. Sí, O distingue a una persona a una cosa. exacto. Eso es lo que, amén. So, como dijo el hermano Juan, cualidades son cosas, ¿verdad?, que distinguen a una persona o a una cosa. Y apropiarse, ¿qué suena eso para usted, hermano Julio? Cuando alguien se apropia de algo, ¿qué es eso para usted? Bueno, cuando alguien se apropia de algo que como lo quiere coger para. ¿Verdad que sí? Que lo toma para sí mismo. Amén, aleluya. Y eso nosotros tenemos que hacer, apropiarnos de estas cualidades y de las actitudes que Pablo enumera en 2 de Timoteo 3. Dice, valorar. Cuando uno valora algo, hermano Alberto, ¿qué es eso para usted? Cuando usted está valorando, cuando usted valora algo, sea lo que sea, ¿qué usted está haciendo? Usted tiene un pedazo de oro, ¿verdad? Y usted lo va a valorar, ¿lo va a qué? Lo va a reconocer, lo va a estimar, ¿verdad? Lo va a analizar y le va a apreciar el valor que a lo mejor ese pedazo de oro pueda tener, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. So, aquí en este objetivo nos dice que valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de qué? De las escrituras, ¿verdad? De la palabra de Dios. Alabado Dios. La enseñanza, ¿verdad? Aquí nos habla en los datos generales acerca del tema. El cristiano debe apropiarse de los buenos ejemplos y actitudes para agradar al Señor y fortalecerse en la fe para enfrentar las difíciles situaciones que puedan presentarse. El autor es el apóstol Pablo y personajes que hemos estado tocando en estas semanas pasadas también. Hablamos de Pablo y de Timoteo. Fecha aproximada, todas estas fechas son aproximadas, que fue escrita, fue alrededor en los años del 66 y 67 después de Cristo. Lugar, Pablo escribió esta carta después, ¿verdad?, desde la prisión en Roma. Aleluya. Yo estaba mirando así antes de llegar aquí, el pastor lo había puesto en el libro de los maestros. Tenemos aquí, dice Roma, capital del imperio, donde Pablo permaneció en calidad de prisionero en 2 ocasiones. Finalmente fue allí ejecutado. Y nos enseña, ¿verdad?, ese lugar, más o menos. Ellos tuvieron el privilegio, nuestros pastores, de ir el año pasado a Roma y pudieron ver esto en vivo, en todo color. Lo pudieron palpar. Aleluya. Y gloria sea el Señor, aleluya. Mientras Pablo estaba en Roma, ¿dónde era que estaba Timoteo? Where was Timothy in all this? If Paul was in Rome, where was Timothy? En Éfeso, ¿verdad que sí? Alabado Dios. ¿Éfeso está por acá? No. ¿Dónde está Éfeso? Es Está por aquí, ¿verdad que sí? Y dijimos que Éfeso era ¿qué? Una zona ¿qué? Portuaria, ¿verdad? Yeah. Donde había mucha ¿qué? Mucho tránsito, mucho comercio. Amén, mucho comercio, mucho tránsito y mucho ¿qué?
no. Si había mucha gente, había mucho comercio, había mucho qué también. Religión. Muchas religiones. Aleluya. Y habíamos dicho que allí llegó, aleluya, Cristo en aquel lugar también. Alabado Dios. Nos dice en la introducción, nuestro estudio tratará acerca de la importancia de imitar los buenos ejemplos. Este tema surge del pasaje que se ha escogido, en el cual Pablo da testimonio de que Timoteo ha seguido su ejemplo en varias áreas de la vida cristiana. Entre ellas dos, la buena conducta y la disposición de sufrir por causa del Evangelio. El pasaje es rico en temas que lógicamente no podremos analizar con profundidad en esta lección, ya que nos desviaremos del punto principal que nos hemos propuesto. Pero, para que tengan una idea general de los asuntos que se tratan, señalaremos lo siguiente: la buena disposición de Timoteo en seguir el ejemplo de Pablo, que Pablo le dio, lo que implica ser un obrero del Señor, la presencia de hombres indignos dentro de la iglesia, los cuales causan grandes daños, la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios en la niñez y la influencia poderosa de la Sagrada Escritura para desarrollar el carácter cristiano. El que se vio animado y se dio al propósito de leer los versículos del 1 al 9, usted puede saber qué es lo que estamos hablando aquí en la introducción. Habla de toda esta gente, aleluya, indigna, gente, falsos maestros y profetas que estaban afectando, ¿verdad?, el propósito o tratando de afectar, aleluya, con el propósito que estos varones de Dios estaban tratando de llevar la poderosa palabra de verdad en aquel lugar, aleluya. Pero como indicamos al principio, deseamos concentrarnos en la importancia de imitar los buenos ejemplos, consciente o inconscientemente, amados. Todos somos influenciados por el medio ambiente en que vivimos, principalmente por personas. Y usted sabe que eso es todos los días, es a diario. Aleluya. Muchas veces, sin que nos demos cuenta, ciertas personas se convierten en héroes en nuestras vidas y en ocasiones hasta nuestros ídolos. Nadie es inmune de esta realidad. A quien le atrae el deporte, sabemos que el héroe será un deportista. Quien es apasionado en la literatura, le gusta Shakespeare, ¿verdad? Y el personaje principal de su vida será un escritor. Al fanático del cine, su héroe o heroína será un artista, etc. De manera que la imitación se manifiesta en medio de los dos parámetros: quien da el ejemplo y el que lo observa e imita. El ejemplo puede ser bueno o malo y puede imitar consciente o inconscientemente. De ahí la importancia que hay en saber asociarse con las personas correctas. Ojo con eso. Aleluya. Nuestros padres solían decirnos: dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. El que entre lobos anda, aúlla aprende. Aullar la aprende, dicen por ahí. El que entre la miel anda, algo se le pega. Y cuánta sabiduría hay, alabado Dios, en estas máximas, ¿verdad? Lo importante para el cristiano es evitar los malos ejemplos y procurar andar cerca de aquellos que son buenos. Alabado Dios. Y esto es todos los días, amados. Esta es nuestra lucha de todos los días. El tratar de seguir buenos ejemplos. Pero qué bueno que Dios nos dio la guianza. Dios nos dio su palabra. Nos da a Cristo Jesús, a quien podemos imitar. Aleluya. Porque fiel y verdadero es Él. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Dice, el ejemplo de Pablo se muestra en dos áreas de su vida: en su conducta irreprochable y en su disposición a sufrir por la causa de Cristo. Yo le motivo, amado, aleluya, que sigamos este ejemplo de Pablo, al igual que miremos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Aquí en las definiciones ha seguido a
el griego suyo un poco mejor que el mío, eso me ayuda, aleluya. Del griego para coloteos, literalmente significa seguir a alguien, estando siempre a su lado, seguir de cerca, estar siempre presente. La segunda palabra es longanimidad, del griego macrotumía. Esta palabra tiene las siguientes aceptaciones: resistencia, constancia, firmeza, perseverancia, clemencia, lentitud para vengar males. Se usa en el Nuevo Testamento 14 veces. Alabado Dios. Paciencia, del griego, como dije, a lo mejor su griego un poquito mejor me ayuda, aleluya. Hupomone. Sus aceptaciones son persistencia, ¿verdad? Firmeza y constancia. Las tres partes, aleluya, que nos da nuestro estudio, el ejemplo de Pablo, los dos tipos de personas y el valor de la escritura. Primera parte, aleluya, el inciso A, su vida irreprochable. El inciso B, su sufrimiento por el evangelio. ¿Qué irreprochable para usted? Aleluya. Cualquiera. Irreproachable. Una vida santa. Amén. What's irreproachable for you? Basically showing the love and care of Jesus Christ to other people. Jose, Gabriel, what's irreproachable for you? Irreproachable? Yes. Something that stands far away that I can't reach to, that I wouldn't be willing to. It's without fault, right? No aceptar algo que no está bien. Exacto. Yeah. Amén, aleluya. So, como pudimos ver, como dije al principio, desde el versículo 1 al 9, los que se dieron a la tarea de leer del 1 al 9, podemos ver las descripciones, ¿verdad?, de estos hombres malos que estaban introducidos o siendo introducidos, ¿verdad?, a la iglesia, causando grandes daños, amados. Y esto lo vemos en esta carta, y donde quiera que iban era destrucción. Y ya mismito vamos a mencionar más de ello, aleluya. Esta situación, que ya era un hecho, se agravaría con el tiempo, pero no todo era negativo, amado, en el capítulo 3, porque como leímos, aleluya, Pablo contrasta la conducta de estas personas, ¿verdad?, con la de Timoteo, como consecuencia de haber imitado su vida irreprochable. Timoteo tenía no tan solamente a alguien que seguir, aleluya, sino una persona que era irreprochable, que era dada a Dios, que sacrificaba, aleluya, su vida por Cristo, aleluya. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos andar con alguien que sea así, aleluya, que sea un buen ejemplo para su vida, un buen ejemplo para los de afuera. No podemos andar con gente, aleluya, que no da el buen ejemplo. Timoteo tenía a Pablo, alabado Dios. Y dice que en el versículo 10, él lo elogió. Le dijo, pero tú has seguido, de ese verbo seguir, aleluya, que estaba en un tiempo, ¿verdad?, como pasado, que cuando lo traducen, pero tú seguiste. Esta palabra le dio más fuerza, ¿verdad? Le dio más ánimo, porque ubicaba a Timoteo en el mismo ámbito, en el mismo tiempo que aquellos hombres estaban manifestándose, se estaban enredando o metiéndose, infiltrándose en la iglesia, causando grandes estragos. Sin embargo, Timoteo, aleluya, siguiendo la sagrada escritura y también, aleluya, el ejemplo que Pablo le había dado, se había mantenido firme. Alabado Dios. La conducta de Timoteo exactamente en el mismo tiempo como dijimos. Sin embargo, dice, ¿de qué manera siguió Timoteo el ejemplo de Pablo? Amado, ¿cómo usted sigue? Si yo quiero seguir el ejemplo del pastor, si usted quiere seguir el ejemplo del pastor, ¿cómo usted cómo usted lo va a hacer? ¿Lo va a seguir de lejos o lo va a seguir de cerca?
Cerca, ¿verdad que sí? Así mismo nos dice nuestro estudio. De lejos usted no va a aprender mucho, usted se tiene que acercar. Así mismo con Cristo. Usted quiere saber del Señor. Usted quiere saber, yo quiero saber cómo el Señor quiere que nosotros nos manejemos, cómo nosotros debemos andar. Tenemos que estar más cerca de Cristo, aleluya. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amado? Más cerca cada día. Caminando más cerca, leyendo su palabra. Así vamos a conocer realmente, ¿verdad? Lo que Él quiere para nuestras vidas y cómo Él quiere que nos conduzcamos. Orando, ¿verdad? Y comunicar, dice el hermano Cristian, amén, aleluya. Pero tiene que hacer algo, una cercanía. Uno no puede estar de lejos, porque de lejos, pues, uno pega a perder como que la perspectiva, ¿verdad? Pero cuando uno pega a caminar de cerca, uno entonces entiende, va aprendiendo y uno puede preguntar de lejos. Ay, santo Señor, aleluya. De lejito uno no va a aprender, pero uno está cerca. Pastor, mire cómo se hace esto. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Y por qué es esto? Y si el pastor no sabe, vamos a la Sagrada Escritura, como él me hace y todavía, aleluya, yo le pregunto, pues mira, la Sagrada Escritura dice esto y esto y esto, José, aleluya. Y así mismo hacía Timoteo, aleluya, con Pablo. Lo seguía de cerquita, mira, de ahí. Alabado Dios. ¿Y qué era lo que Timoteo había seguido de cerca de Pablo, amado? Usted que leyó la lección. Dice que en primer lugar fue su doctrina. La sana doctrina, amén. Y segundo, su conducta. Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Decían nuestros viejos. Y dicen por ahí, dijo un sabio local, que si uno anda con un cojo, un año después uno está cojeando también. Aleluya. Sin buena doctrina hay buena conducta. Alabado Dios, aleluya. Como dice el hermano Ángel, que la buena conducta cristiana no opera en el vacío, sino que tiene un punto de referencia. Y ese punto de referencia es la sana doctrina que proviene de ¿qué? De la palabra de Dios, amado. Y de la doctrina, alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Estamos hablando de una doctrina que se entiende por el Evangelio, ¿verdad? No es otra cosa sino la exposición de la palabra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina. Y qué contraste, ¿verdad? Que también el contraste que usaba al respecto de lo otro, o sea, que contrasta también con los vientos de doctrina, mandamientos de hombre y doctrina de demonio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Podemos ver que Timoteo imitó, aleluya, decimos otra vez, la sana doctrina y la conducta. Preguntas, dudas, comentarios. Unos cuantos comentarios, José. Amén. Hebreos 13:7, el Sagrado Escritor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La palabra, la doctrina, la enseñanza. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, en 1 Corintios. Efesios decía, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Filipenses 3:17, hermanos, ser imitadores de mí y mirad los que se conducen en la manera, alabado Dios, conforme a la palabra. Y pues, hasta ahí. Amén. Gracias, pastor. Y es importante que nuestra conducta sea digna de admirar y digna de imitar. Porque acuérdense que tenemos unos testigos visibles. Que cuando menos usted se lo espera, no estoy hablando del hermano o la hermana. Estamos hablando de todas aquellas personas que no conocen a Dios. O que conocieron a Dios y están apartados que dice, adiós, pero ven acá, ese no es fulano. Mira, yo lo vi en el video, estaba predicando y míralo ahora. Mira, si aquella estaba cantando y estaba... Y ahora mira. Si tú llegas a oír en la góndola número 10 lo que aquella acaba de decir y después me viene a predicar a mí,
Tacho, si tú llegas a saber el bochinche que estaba haciendo aquellos dos, cómo estaban pelando al pastor. Mire, son ejemplos, hermano. Pero es la realidad. Nos tenemos que comportar en una conducta sana, santa, todo el tiempo. Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Y si somos imitadores de Cristo, lo debemos imitar en todo. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. ¿Algún otro comentario antes de seguir? Hable ahora o calle para siempre. Aleluya. No. Si hay algún comentario, usted me detiene y hablamos. Amén. Gloria a Dios. El inciso B nos habla de los sufrimientos, ¿verdad?, por el Evangelio. Y sabemos, esta lista está bien bonita, aleluya, porque vamos a hablar de la lista de los sufrimientos, de las persecuciones y de los padecimientos a los cuales se refiere Pablo. Son los que le ocurrieron en el primer viaje misionero, que están registrados en Hechos 13 y 14. Si no lo ha leído, siéntese, deleítese en la palabra del Señor. Quisiera alguna vez que nos pudiéramos sentar a escuchar unos CD que tiene el pastor sobre uno de ellos que me encantó y ha marcado mi vida. Son dioses en forma de hombre. Alabado Dios, así se llama uno de ellos. Dice que la primera persecución fue instigada por los judíos en Antioquía de Pisidia, que se levantaron en contra de Pablo y Bernabé. Dice, a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. La persecución fue tan fuerte que Pablo y Bernabé tuvieron que salir de la ciudad de Antioquía a Icono. Y mire, para hacérselo resumido, dice que de ahí ellos estaban haciendo señales y prodigios, hermano. Y con todo y eso, los persiguieron. Y de ahí tuvieron que salir para Listra. Y de Listra tuvieron que ir a Derbe. Y que son las ciudades Licaona. Y estando en Listra, sanaron, ¿verdad? El Señor sanó un cojo de nacimiento, los cuales los habitantes de esa ciudad pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Y ahí es que le estoy hablando de dioses en forma de hombre. Identificaron a Bernabé como Júpiter y a Pablo como Mercurio o como Hermes, ¿verdad? Porque Hermes, ¿quién? O Mercurio. De los que sepan de la mitología griega o romana, sabemos que Mercurio o Hermes es el mensajero, es el que lleva el mensaje. Aleluya. Fue tanto el alboroto que cuando pegó toda esta gente con el salpafuera, ¿verdad?, de ellos, que hasta el sacerdote de Júpiter trajo toro, guinalda y todo, querían sacrificar porque había... Y no, mira, no, y ellos le estaban explicando y ellos estaban, allá estaban apaciguando todo esto, cuando de repente entraron los judaciantes, aleluya, de los que los venían siguiendo de ciudad en ciudad y alborotaron otra vez a toda la gente de allí, ¿verdad?, de Listra. ¿Y qué sucedió? Ustedes que saben la historia. Ellos tiró los pintamentos en ti de a ellos, no son dioses, son hombres. Ok, yes. Pero Y dice- hubo una persecución allí que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo y lo hicieron dejándolo casi muerto como muerto. Y ahí es que nosotros sabemos que después Pablo dice, conozco un hombre. Yo me río, pero yo me imagino que después él se tenía que decir, mira, de verdad que me saltaron a pedrar, me dejaron casi por muerto, pero allí Dios se glorificó, porque aún en medio de aquella persecución, en medio de todas aquellas pedradas, aleluya, que lo lapidaron hasta dejarlo casi muerto, Dios se glorificó porque lo llevó
al tercer cielo y le mostró cosas que ojos no han visto, aleluya, y ay, santo Señor, Jesus, aleluya. So, en medio de las dificultades de persecución, aleluya, Dios se glorifica también, amado, aleluya. Y dice en Hechos 14:22 que era necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, pero a mí me dijeron que esto era color de rosa, pastor. Pastora, ¿qué es todo esto? Si te dijeron eso, te engañaron. Mira, a mí me dijeron, ven a Cristo que esto va a ser, mire, a walk in the park. I don't think so. Dice aquí que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque el reino de Dios se hace ¿qué? Fuerte. ¿Y solo qué? Los valientes o los violentos, dice otra traducción, lo arrebatan. O sea, no es que lo toman, es que lo arrebatan. Esto es con fuerza. Aleluya. So, Timoteo era de Listra. De manera que debido a haberse informado, se debió haberse informado de todo lo que había sucedido al apóstol en aquel viaje misionero. Y mire, cuando Pablo visitó por segunda vez a esa región, los hermanos recomendaron a Timoteo, qué bueno que los recomienden, ¿verdad?, para el ministerio. Y desde ese momento se convirtió en uno de los compañeros de viaje de Pablo. Qué bueno es cuando pueden recomendar a alguien así. Y cuando recomiendan a alguien, porque da ¿qué? Buen testimonio, ¿verdad? Porque da buenos frutos. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que por sus frutos los conoceréis, amado, aleluya. Una vez más, ¿qué se entiende por una vida irreprochable? Una vida ejemplar. Una vida ejemplar, dice. Una vida sin tacha, ¿verdad? Una vida, aleluya, sin mancha. ¿Y cómo contrasta Pablo la conducta de los falsos cristianos? ¿Cómo la contrasta con la de Timoteo? Diciendo que, El testimonio ejemplar de Timoteo. ¿verdad que sí? Ellos eran hombres malos, perversos, y Timoteo ¿qué? Era de buen ejemplo y era digno, era irreprochable, amado, aleluya. Vamos a la segunda parte, alabado Dios. Y mire, antes de entrar allá, dice, mucho debió haber tocado el corazón de Pablo, que este joven principiante, que estuviera al tanto de todo lo que había sucedido a él, tuviera la disposición de ser su discípulo y compañero de viaje misionero. Mire, ay, Sabale, Kiamasaya. Juan Marco, aleluya, en un momento vio que la cosa se estaba poniendo dura y patita, ¿para qué te quiero? Emma, Sabale. Nosotros tenemos que ser, aleluya, como este joven Timoteo, aleluya. No era que era joven, era un pastor joven, aleluya. Él sabía de todo lo que le estaba pasando a Pablo y con todo eso dijo, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, yo quiero seguir, yo quiero aprender, aleluya, hermano Juan. Sí, aquí podemos ver que en el caso de Timoteo, aparte de que tuvo una buena base y un buen fundamento con su abuela y su mamá, pero entonces es una persona que tomó una decisión sabia y correcta y basado en la enseñanza, pues eso le sirvió para que entonces hoy por hoy se pueda hablar de Timoteo como una persona responsable, seria, con un carácter intachable. Alabado Dios, amén. Gracias, hermano Juan. Segundo, si no hay más comentarios, vamos a entrar a la segunda parte, amado. Vamos a estar hablando de dos tipos de personas, y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, 12 y 13, amado. Alabado Dios. Que son los piadosos y los malos, o los perversos. Engañadores, en griego es goes, o en inglés goes. Los significados primarios de esta palabra son juglar, bufón, triunfán o truán, gracias. El español suyo es mejor que mi griego, así que charlatán. Ese salió clarito.
Alabado Dios, gócese, amado. Aleluya. Un significado secundario es impostor. Las formas verbales engañados, es el mismo versículo, son las traducciones de otras palabras diferentes a goes, y es planao, que significa engañar. Estos piadosos, dice el versículo 12, aleluya, y vamos a estar tocando 4 puntos. En primer lugar, Pablo habla de aquellos que tienen el deseo, los que quieren vivir piadosamente. En segundo lugar, el apóstol habla de vivir piadosamente. Los que quieren, y ahora vivir piadosamente. Número 3, dice el punto de referencia en que prende que el estilo de vida piadoso es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y número 4, o en cuarto lugar, este estilo de vida implica padecer persecución. El primer punto, amado, no connota algo que sea pasajero, amado. Esto tiene que ser, mire, una determinación bien marcada. El querer aquí denota una acción interrumpida en el presente. Pablo no dijo a aquellos que piensan, a quienes se les ocurrió, sino que están resueltos, que tienen su mente fija en esa meta. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Amén. No dijo eso. Cada día. No dijo eso. Digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Esa acción de negarse a sí mismo, aleluya, lo hace a usted y a mí piadoso, amado. Segundo lugar, habla de vivir piadosamente. El vivir se refiere a un estilo de vida. Cuando uno es cristiano, esto no es una moda, esto no es... Cuando uno dice que uno es cristiano, uno vive un estilo de vida diferente a la que uno llevaba. Ya, como dice segunda de qué, de Corintios 5:17, ya no es uno esa vieja criatura, sino que uno es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. So ya vamos a vivir una vida piadosa. ¿Es algo de alguna ocasión? Asunto de todos los días. ¿Es algo que pues hoy quiere y mañana no? No, es que esto no es un club social. Oh, ¿esto no es un club social? Oh. Ese es el detalle, que hay personas, Oh. o habemos personas que pensamos o creemos que el venir a los pies de Cristo es más bien un juego o algo ocasional, que hoy sí, mañana no. So, esto es de todos los días, como dijo el hermano Ángel. Y esto es de todos los días. Oh, gracias hermano Juan. Y gracias hermano Ángel. Esto es de todos los días. Vivir piadosamente es asunto de todos los días, amado, como dijo nuestro hermano. Tercer lugar, los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús. El apóstol indica que la piedad, claramente lo explicó, que la piedad que Dios reconoce es aquella que se produce estando en íntima relación con Cristo. Por eso él dice, en Cristo Jesús, en el Señor nuestro Jesucristo, en sus cartas. No hay ninguna piedad fuera de esta. Número 4. Hay que padecer persecuciones, amados. Es necesario, ¿verdad? Uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia hoy en día es ¿qué? La comodidad. Lo cómodo que yo me siento. Y de aquí nadie me saca. No, hermano. No. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacudirse. Es tiempo de accionar. Aleluya. Y de encender esa llama que Dios tiene, que Dios puso en usted, en mí. Aleluya. Ahora vamos a hablar de los malos. De los que no nos gusta hablar mucho, pero hay que hablar.
El apóstol vuelve y regresa al tema de los primeros 9 versículos. Y no tan solamente habla de ellos, sino los describe y en el 13 los sentencia. Alabado Dios. No hay tal cosa como punto neutro en la vida espiritual. Espérate, ¿qué es esto? Pastor, yo no puedo estar ahí entre medio. No. Wow. Vamos a seguir. Dice que no hay tal cosa como punto neutro en la vida espiritual. O sea, es bueno o sea, es malo. No puede haber punto medio. Dice que el que no hace el bien necesariamente hace ¿qué? El mal. Pero hay un remedio, amado. Hay un remedio. Hello, está aquí. Dice como la hermana Jamonita. Dios me lo bendiga si no está viendo. Dice, el mejor remedio para evitar el pecado es vivir ¿en qué? Santidad. En santidad. El punto del versículo 13 dice que es que el mal, si no se corrige, siempre crece intensamente. A los que les gusta sacar la mala hierba, ¿verdad? De los patios, usted va y la recorta. Le recorta una hojita y después le recorta esto. ¿Qué usted hace? La arranca de raíz, ¿verdad? Y después la pisotea también, ¿verdad? Y si no tiene, va y coge una lata y le echa para matarla desde ya. Aunque se le mate la gramajera. Pero hay que matarlo desde raíz, ¿verdad que sí? Y lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo pasa, aleluya, dice, ¿por qué? Porque Pablo dice que irán, ¿qué? De mal en peor. Es como una bolita que desciende de una montaña de nieve, ¿verdad? Que está cubierta de nieve. Empieza así de chiquitita y termina gigante. Gigante, gigante. Eso no es de los muñequitos, amado. Vea las avalanchas y eso para que usted vea que empiezan así chiquititos y terminan con un monstruo de... Aleluya. Y sin embargo, en el pecado no se progresa para bien ni se queda con uno detenido en un punto medio. Se va de mal en peor. A muchos el diablo le engaña cuando se salen de la iglesia y abandonan las cosas del Señor. Y piensan que todo va a estar bien. Mire, hermano, por experiencia misma se lo digo, no es bueno. Uno se cree que uno está bien y uno siente como que está, como dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es una persecución terrible. Y uno va de mal en peor. Y aún uno en el estado, uno dice, pues yo estoy bien. No, porque aún uno no puede ni dormir bien. Gloria a Dios. Hay caminos, dice la palabra de Dios, que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte, como dice Proverbios 14:12. Aleluya. El pecado, la prueba de que el pecado no es estacionario, es lo que el Señor dijo acerca de la maldad en el sermón profético. La maldad se multiplicará, como dice Mateo 24:12. Y dice aquí que el pecado tiene efecto de ¿qué? De boomerang. ¿Quién ha visto los boomerang? ¿Verdad? A unos muñequitos cogen, mira. Y después, ¿verdad? Y lo cogen. Pues así mismo el pecado, amado. Aquí da esa ilustración, que el pecado es como un boomerang. Así es el pecado. Vuelve a quien lo practica. Por eso es que el apóstol dice acerca de los malos hombres engañados y siendo engañados. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo también en Mateo 15:14. El Señor dijo, son ciegos, guías de ciegos. Alabado Dios. Santo, aleluya. Comentario. Seguimos. Alabado Dios, mi alma te alaba. Y si usted está ahí y tiene alguna pregunta o duda, escríbala en el Messenger. No ahí en la. Pídenos un mensaje privado y nosotros en el inbox. Y nosotros le contestamos. Aleluya. La realidad afirma el apóstol en varios pasajes de sus cartas. Por ejemplo, Tito le dijo
que en el tiempo de inconverso éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice Tito 3:3. Estas palabras aborrecíamos, éramos aborrecidos. Luego, los Gálatas les dijo, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice Gálatas 6, capítulo 6, 7 y 8. La diferencia con que hace lo bueno, mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento, los buenos son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y ¿qué? Su hoja no cae. Y todo lo que hace, alabado Dios, palabra de Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, mi Dios. Gracias. Dice, el tercer punto, o la tercera parte, si no hay dudas, preguntas o comentarios. Esto es hermoso, amado. Aquí tenemos dos puntos de vista, aleluya, como decía, o dos tipos de personas. Los piadosos, que yo veo 2 o 3 aquí, vemos una casa llena de piadosos, y de la gente mala. Tenemos que ser, podemos distinguirlos, aleluya, para no juntarnos. No es que le va a dar de codo, no es que lo va a menospreciar, porque ellos son armas de salvación también. Pero no vamos a estar juntos, pero no revueltos, como decía en Puerto Rico. Usted la va a amar, usted le va a hablar de la palabra de Dios, pero usted no va a practicar ni va a estar con ellos tampoco así. Porque estamos hablando de eso mismo. ¿Seguir qué? Un buen ejemplo. Aleluya. La tercera parte habla del valor de las Escrituras. Dice que el conocimiento que Timoteo tenía de la Escritura lo había recibido, ¿de dónde? En el hogar. Como dijo hermano Juan, ¿de parte de quién? De su abuela Loida y su madre Eunice. Hay unos beneficios, aleluya, que derivan de estar en contacto con la Escritura, como dice los versículos 15 al 17, amado. Dice que desde la niñez había sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice hacerlo sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y esto hombre es hombre y mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que desde la niñez, como dice el griego brephos, significa un niño recién nacido, infante, bebé. También tenía la aceptación de embrión o feto, o una criatura antes de nacer. La idea que Timoteo estuvo expuesto a la Sagrada Escritura desde que era un bebé tierno. Y muchas de nuestras hermanas, aleluya, le cantan himnos, alabanza, le leen la palabra a sus niños, y eso está muy bien. Porque eso se sigue grabando en sus mentes, aunque ellos no lo puedan decir, pero esa palabra sigue calando en su corazón y queda aquí, aleluya. Y queda en su corazón. Mi alma te alaba y te glorifica. Y ay, santo Señor, aleluya. Y esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, aleluya, va penetrando en su vida. Y créame que ese niño o esa niña va creciendo bajo el temor de Dios. A lo mejor no puede hablar, aleluya, mándala y así, pero va aprendiendo la palabra de Dios. Alabado Dios. Y eso fue lo que sucedió con Timoteo. Porque conduce a la salvación, dice el versículo 14. Y sabemos que empieza estableciendo un contraste entre Timoteo y los malos hombres. Pero persististe tú. Qué bueno es persistir, amado. Para el Señor, eso es.
Lo mismo vimos en el versículo 10, pero tú, también en distinción de los malos hombres a los cuales había estado hablando el apóstol, ¿verdad que sí? Del contraste se establece entre Timoteo y los hombres malos. Se enfatiza una importante verdad evangélica. El hecho de que muchos sean malos no es una razón para que uno lo sea. Pero si él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Que mucho se escucha eso, ¿verdad? A ver si él lo está haciendo o ella lo está haciendo. No. Usted sabe, y esto lo vamos a ver aquí, porque la mayoría hable, no siempre la mayoría va a estar correcta. Muchas veces la minoría es la que va a estar correcta. Lo vimos en el monte Sinaí, cuando, ay santo, descendió Moisés y vio la algarabía que había allí, el pueblo alborotado adorando un becerro de oro, y solamente una minoría estaba en contra de eso. ¿Y qué sucedió? Lo sabemos, ¿verdad que sí? Alabado Dios. ¿Estaba correcta la mayoría? I don't think so. Allí la minoría, aleluya, era la que mandaba allí, o la que triunfó. Igual que los 3 jóvenes hebreos. Nabucodonosor. I need some water. No, I'm good. Nabucodonosor y aquellos 3 jóvenes judíos. Eran 3, todos los demás estaban adorando a aquel Dios. ¿Y qué hicieron estos 3 jóvenes? Que eran minoría, se negaron y Dios le dio la victoria. Lo mismo sucedió con Daniel. Elías en aquella cumbre, ¿de cuántos profetas en total eran? 850, ¿verdad? Falsos profetas. ¿Y había cuántos? Uno de él, nada más, ¿verdad que sí? Y todo aquel pueblo que se había retornado, ¿verdad? Allí se iba a saber quién era el Dios de verdad. Y nosotros sabemos quién es el Dios verdadero. Aleluya. Minoría, amado. El verbo persistir, que se usa en el versículo 14, nos puede hacer pensar que muchos de los hombres, de los malos hombres, habían conocido la palabra de Dios, pero no habían perseverado en ella. Timoteo, en cambio, se mantenía fiel en aquello que su casa, como estaba hablando el hermano Juan y el hermano Ángel, y muchos de nosotros sabemos que desde su niñez, su abuela y su madre le habían enseñado, aleluya. Ellas nunca se iban a imaginar la grande obra que estaban haciendo y los resultados tan abarcadores del haberle instruido a aquel niño la palabra de Dios. Por eso es que nosotros enfatizamos, nosotros, aleluya, exhortamos a todos los hermanos que tienen hijos pequeños, sean niños, sean todavía están, ¿cómo es? De cuna, que se le predique, que se le hable de la palabra de Dios, que sigan hablándole himnos, alabanza, palabra de Dios, para que cuando ya sean mayores, ya estén influenciados, aleluya, con esa buena palabra de Dios, y así según vayan creciendo, les suceda como a Timoteo. Aquella palabra de Dios nunca se apartó de él. Y vimos los frutos de aquel joven pastor por haber tenido en alto, teniendo en su corazón aquella palabra preciosa de Dios. Dice que capacita para buenas obras. La palabra de Dios, amado, dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Alabado Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz, amado. El efecto de la escritura, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo o de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio del profeta Jeremías, ay, qué lindo papá, que dijo acerca de la palabra de Dios, Ema, Sarai, Elei, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Tenemos un testimonio amplio de lo que Dios dice acerca de su santa palabra y lo que hace en nuestra persona. Cuando vemos el versículo 17 y lo analizamos, encontramos la finalidad de todo aquello que hace la palabra de Dios, amado. Esta enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Pero ¿con qué fin, amado? ¿Qué es lo que dice ese último versículo? ¿Con qué fin? A fin de que el hombre que de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es que ese es el fin. Aleluya. Gracias, amada. Para eso es que esta palabra poderosa. Esto significa que la palabra no se estudia simplemente para conocerla, amada. No solamente en un libro de historia. Hay que conocer al autor. Hay que conocer al autor íntimamente. Hay que hablar con él. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, él la habla a nuestras vidas. Hay que conocer a Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que leer lo que dice la santa palabra de Dios. Esa la aquí amazoa. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos va a traer, aleluya, el conocimiento pleno de esta palabra. Él está dentro suyo. Está en nosotros y con nosotros. Solo que usted no sepa, él le va a dar luz, le va a dar entendimiento de esta palabra poderosa. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios. Aleluya. Se estudia porque por medio de ella Dios forma el carácter de sus hijos y los capacita para el servicio. Dije, se estudia porque por medio de ella, de la palabra de Dios, forma el carácter de sus hijos y los capacita para el servicio. Con la palabra de Dios sucede lo mismo que con el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Señor prometió a sus discípulos Espíritu Santo, les dijo que una vez que lo recibieran, serían sus testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos testigos de eso. Alabado Dios. Ahí es donde se cumple la palabra de aquel entonces, hoy día. Alabado Dios. Todo el mundo pensó que se iba a quedar allá, ¿verdad? A aquel lado del charco, pero gloria a Dios que Dios le dio la sabiduría a los hombres, hicieron barco y llegó a este lado del charco también. Alabado Dios. Pero no me miren tan serio, amado. Gloria a Dios. Gracias al Señor que pudimos ser alcanzados, aleluya, a través de las edades, de los tiempos. Acá también, alabado, y se cumplió esa palabra. Dice, al hablar Pablo acerca de los dones ministeriales en Efesios 4:11, añadió que los mismos son dados a la iglesia, ¿para qué? Para equipar, o sea, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ni la palabra de Dios, ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni los dones espirituales están en la iglesia nada más para que el creyente se goce en ellos. Dicen las cartas pastorales, tanto en 1 y 2 de Timoteo y en Tito, Pablo enfatiza mucho las obras, como lo hace en el versículo 17. Por ejemplo, en Tito, toda buena obra, 1:16, ¿verdad? Ejemplos de buenas obras, 2:7. Celosos de buena obra, 2:14. Dispuestos a toda buena obra, 3:1. Procuren ocuparse en buenas obras, 3:8. Las preguntas, entonces, que saltan con fuerza es, ¿puede ser el cristiano perfecto y enteramente preparado para toda buena obra si es negligente en el conocimiento de la palabra de Dios? Si es negligente, no, de ninguna manera.
yo voy a preguntar otra vez porque, gracias pastor, ¿puede ser el cristiano perfecto y enteramente preparado para toda buena obra si es negligente en el conocimiento de la palabra de Dios? No. No. No y no. Como dijo nuestro pastor, si es negligente, no. Y este problema está hoy vigente, la negligencia en medio del pueblo de Dios. Esto no es por cuánta Biblia yo conozco, ni cuánto yo sé, ni cuánto tiempo yo llevo. La negligencia va a llevar a muchos al infierno triste y lamentablemente muchos van a perder ese viajecito que tenemos, esa cita con ese Cristo de la gloria. Hay que ser diligentes en la lectura y en la palabra de Dios. No, por la sencilla razón de que nuestro conocimiento de Dios es en proporción al conocimiento que tengamos de su palabra. Nuestra espiritualidad también será en proporción al conocimiento que tengamos de su palabra y lo mismo nuestro servicio. ¿Qué precio tiene que pagar el que decide no ser parte de la mayoría, amado? Eso lo tocamos ahorita. ¿Qué precio tenemos que pagar? Que seamos minoría, ¿verdad? Y que nos menosprecien, ¿verdad? ¿Cuál fue la gran contribución de Loida y Eunice al ministerio de Timoteo? Enseñarlo desde pequeño en la palabra. Doctrinándolos desde pequeño a la palabra, dice hermano Juan. Y la sana vida espiritual, el buen servicio a Dios, son resultado de ¿qué? Lo acabamos de decir, amado. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a las preguntas y las respuestas, amado. Mire, tremenda clase, amado. Y como decía el autor aquí al principio, no nos da el tiempo para nosotros poder meternos más profundamente. Pero usted en su hogar sí. Usted en su hogar puede leer esto y profundizarse más aún. Aleluya. Dice la primera pregunta, y esta se la voy a dar hermano Ángel. ¿En cuáles dos áreas testifica Pablo que Timoteo había seguido su ejemplo? La buena conducta y la disposición de sufrir por el Evangelio. Amén, hermano Juan. ¿De dónde fue instigada la primera persecución en contra de Pablo y Bernabé? En Antioquía de Pisidia. ¿Usted sabe por qué se le habla de Antioquía de Pisidia? Porque habían tres Antioquías. Aleluya. Había una en Siria, había una en Pisidia y ahora mismo no me acuerdo, pero son como tres de ellas. Hermana pastora, ¿de qué ciudad era Timoteo? Listra. De Listra. No era que él era listro, pero era era de Listra. Eso sí, lo hace listro así. Alabado Dios. ¿Cuál es la particularidad del mal según 2 de Timoteo 3:13? Pastor, ¿qué nos dice ahí? El que sabe hacerle bien y no lo hace, Exacto. considerado pecado. Mal. Dice que ¿cuáles fueron los efectos de la Sagrada Escritura según 2 de Timoteo 3:13? Hermano Cristian, que tiene la mano alzada. Doctrina, You can say it in English. doctrine, reproof, correction, and instructions in righteousness. So, la enseñanza, él dijo en inglés, redarguye, corrige, instruye en justicia. Amado, la próxima clase se titula El gozo de la victoria. Vaya preparándose. La base bíblica es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Le exhorto que lo lean. Está bien preciosa la lección también como la de hoy. Todas estas clases van de la mano. Que Dios me los bendiga. Que Dios les guarde y les cuide. Les dejo por aquí a la hermana Doris. Aleluya. ¿O no? Perdón, al pastor. Alabado Dios. Por poco brinco de él. Alabado. Disculpe, pastor. Le voy a dejar aquí esta plataforma a nuestro pastor.
Que Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Le damos gracias a Dios una vez más. Le damos gracias a nuestro hermano José por haberse preparado, a cada uno de estos hermanos aquí presentes, siendo partícipe de esta preciosa estudio bíblico una vez más. Alabado Dios. Y a usted que nos ha seguido a través del Facebook Live, que la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, amado, esperando que esta lección, al igual que muchas, haya hablado a su vida de una manera especial. Repásela, alabado Dios. La vida cristiana del creyente es una vida práctica, alabado Dios. No solamente de un momento, alabado Dios, dado en nuestra vida, un momento que sentí que toqué el cielo y ya creo que ya tengo todo ganado, alabado Dios. Aquí hay que esforzarnos, aquí hay que vigilar, aquí hay que clamar y llorar, alabado Dios. Da tristeza muchas veces ver nuestros servicios de oración, que es el tiempo de clamar a Dios, extendiendo un clamor, orando los unos por los otros, hermanos, sillas vacías. Dios nos ayude, hermanos, cuando comience el año 2021. Si usted este año perdió fuerza, mire, yo les ruego, hermano, amado, alabado Dios, que busque de Dios, que se deje de estar jugando, alabado Dios, a la religión. No es tiempo de perder tiempo, alabado Dios, que le costó a Cristo precio de sangre en la cruz del Calvario cuando murió por usted y por mí, y le confió tanto a usted como a este servidor dones, talento, ministerio, y hoy usted los tiene guardados como si fueran de usted. No le pertenece a usted, le pertenece a ese Cristo de la gloria, alabado Dios. Si sacamos tiempo para muchas actividades, compartir, alabado Dios, es tiempo que tomen estima, alabado Dios, que por gracia que nosotros hemos sido salvados, pero que la gracia de Dios va a llegar hasta cierto tiempo, alabado Dios. Escape, aproveche el tiempo que tenemos. 16 días falta, iglesia, para despedir el año. Estamos en el recuento, alabado Dios. No le prometa a Dios nada que no le va a poder cumplir, ¿ok? Alabado Dios. Mejor quédese así calladito, calladita, póngase un zipe en la boca, alabado Dios, y comience a caminar, a amar y a servirle a Dios. Alabado Dios. Porque ya sea que nos llame ante su presencia cuando usted se cuesta esta noche, o este servidor, usted no sabe si usted va a amanecer mañana ante la presencia de Dios dándole cuenta, o este servidor. Alabado Dios. O que suene la trompeta y que tristemente y lamentable, como dice el cántico, venga mucho a tocar a la puerta. La iglesia ya fue levantada. Que Dios le bendiga. Le esperamos el jueves a las 7 de la noche en nuestro último servicio del año 2020, dirigido por la Sociedad de Caballeros. ¿Verdad que sí, hermano Ángel? Alabado Dios. Esperando que cada uno de los caballeros traigamos, alabado sea el Señor, un versículo, un cántico de alabanza, de adoración al Señor, y lo que el hermano tenga proyectado, alabado Dios. No vamos a rellenar tiempo. Si el hermano termina a las 8:30, a las 8:30 vamos a terminar. Alabado Dios. Si eso es lo que hay, pero queremos darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Yo creo que hay razones por las cuales podemos testificar y darle gracias a Dios y expresarle a Él el agradecimiento que hay en nuestras almas. No solamente por lo que ha hecho, ni lo que hace, ni lo que hará, sino porque Dios Jehová es soberano, alabado Dios, y Él se merece toda gloria y toda honra. Que Dios te continúe bendiciendo. Vamos a por aquí.